Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy nuestro entrevistado hablará durante toda esta conversación de energía. Me refiero a Claudio Huepe Minoletti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a esta entrevista con las regiones. Él es ingeniero comercial, economista y académico, además coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, la Universidad Diego Portales, que la está pasando malito, tomas y todas esas cosas, ¿verdad? Claudio Huepe, dirá usted, lo va a relacionar obviamente con su padre, ¿verdad? Que también era ingeniero, pero le gustó más la política, parece. Así, se dedicó más a eso. Ministro, demócrata cristiano, por supuesto. Tiene un parecido físico a su papá, yo le decía. Y es santiaguino, Claudio Huepe Minoletti, pero nos dijo, yo debería haber nacido en Lebu, ¿verdad? Correcto. Pero como no había hospital, el centralismo nos obligó, así es, a mi familia a llegar a Santiago, y ahí nace Claudio Huepe Minoletti. Bueno, te invito, Claudio, a que conversemos en tu calidad de experto en materias de energía y desarrollo sustentable respecto de este último anuncio que acaba de hacer esta semana el gobierno y la presidenta Bachelet en particular. En el Palacio de Gobierno dice ley de equidad, ¿verdad? Y esa palabra y ese concepto es bien importante, equidad tarifaria. ¿En qué? En materia de suministro eléctrico. ¿Por qué las cuentas de la luz, decía toda la gente que vive en el centro, sur, en el norte del país, son caras en algunas partes, pero tan caras? Y resulta que muchos vecinos tenían que lidiar con centrales generadoras de energía al lado y pagaban lo mismo o más que lo que paga, por ejemplo, Santiago. ¿Y por qué? Si Santiago, dicen algunos, se las lleva bastante más livianita. ¿Qué significa este concepto? Y expliquemos un poquito este anuncio, aterricémoslo, bajémoslo y digámoslo a los vecinos de distintos lugares de nuestro país. Ley de equidad tarifaria. ¿Qué significa, Claudio? Bueno, desde el punto de vista de los consumidores, de los hogares, digamos, que es la preocupación principal en este caso, básicamente lo que significa es que vamos a tener una menor dispersión en los precios de la electricidad. Eso es lo que significa. En lo esencial, que ninguna cuenta o ninguna comuna va a tener precios de energía que estén por sobre el 10% del promedio. Y eso va a significar que las radicales diferencias que hay hoy día se reduzcan significativamente. Yo creo que eso es sin duda bastante importante. Y es importante también que la gente sepa que los beneficiados van a ser prácticamente 11 millones de chilenos, cuyas cuentas van a bajar en 14%, es decir, 4.300 pesos por boleta, más o menos, ¿verdad? Esos son promedios, va a depender mucho, la gente tiene que tener cuidado con esto, que después puede muchos que se van a encontrar desilusionados, que no le bajaron en 4.000 o 5.000 pesos la boleta. Porque lo que baja es el precio de la energía y, por supuesto, cuánto se reduce nuestra cuenta va a depender de cuánta energía consumamos. Claro. Aquellas personas que consumen poca energía, por supuesto, van a toparse con que la cuenta no va a bajar mucho en términos absolutos, digamos, como número. Por supuesto que va a ser porcentualmente importante, pero eso es la estimación de un promedio. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso, nunca hay que entusiasmarse mucho con no ser tan optimista, con los promedios, no digamos, tanto la expectativa. Porque claro, porque todo va a depender de cómo sean los consumos, pero en general una casa que consume, que tenga 4 personas, y que tenga un consumo hoy día relativamente normal, entre comillas normal, porque depende mucho de la zona, digamos que tienen refrigerador, microondas, no sé, muchas veces tienen lavadora, etcétera. Varios televisores, al menos un televisor, radio, hay que enchufar los aparatos celulares, etcétera, todas esas cosas. Cargarlos, claro. Bueno, eso deberían acercarse probablemente al promedio. Pero claro, en algunas áreas donde la gente, sobre todo áreas más rurales, probablemente donde la gente consume menos electricidad, tiene menos artefactos, es probable que el impacto sea un poco menor. Ajá. Ahora, en esta ceremonia de promulgación de la presidenta Bachelet decía, y ella puso un ejemplo, la comuna de Vitacura, en la capital, se pagaba cerca de 108 pesos por kilowatt hora, frente a otras como, por ejemplo, el Biobío en el sur de Chile, donde igual cobro, es decir, el kilowatt hora alcanzaba 197 pesos, o sea, prácticamente el doble. Correcto. Mira lo que estaba ocurriendo. Es lo que estaba ocurriendo. El modelo chileno históricamente se fundamenta en una lógica de la eficiencia, por así decirlo, de la eficiencia económica, en un sentido bastante, digamos, tradicional, ortodoxo del concepto de eficiencia, en el sentido de que cada persona debe pagar el costo que le hace incurrir por algo al resto de la sociedad. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasaba? Una cosa muy simple, no tiene ningún misterio, una población lejana, alejada, con poca población, un área,
sencillamente tenía un costo alto de hacer llegar la electricidad y se prorrateaba, se distribuía entre poca gente proporcionalmente. Tiene una zona como el área metropolitana con 7 millones de personas, no sé, de ese orden de magnitud, claro, tiene gran cantidad de instalación eléctrica, pero se distribuye entre mucha gente y por lo tanto se reduce el costo individual. Y básicamente ese es el gran fenómeno que se estaba produciendo. Mira lo que va a ocurrir a partir de esta ley, lo consigna la prensa. La comuna de Alto Biobío, en la región del Biobío, y que cuenta con varias centrales de generación, será la que vea una mayor disminución de las boletas de sus clientes, que podrían bajar hasta casi 46%, Claudio, lo que implica una baja promedio de 15.500 pesos, más o menos. O sea, en Alto Biobío las cuentas de luz van a bajar 15.500 pesos promedio. Fíjate lo que ocurre en la región metropolitana, porque se preguntará la gente, ¿qué va a pasar con la región metropolitana? Bueno, la comuna de Santiago, por ejemplo, va a haber un alza de sus cuentas de casi 8%. O sea, les va a subir la cuenta a los capitalinos en 1.500 pesos promedio. Así es. O sea, Santiago va a pagar más las comunas donde se genera, y reitero el concepto, las que tienen que lidiar con tener plantas generadoras muy cerca de su propia casa. Bueno, que en algo se compense, ¿verdad? Que esas cuentas bajen. Bueno, yo ahí tengo una discrepancia. ¿Por qué? Yo creo que eso es un error de fondo de la política. Si bien el objetivo fundamental me parece correcto y me parece muy bien y muy justo que paguemos toda una cuenta similar o no igual, me parece que hay una confusión profunda al mezclar el tema de la equidad tarifaria con la presencia de generación. Y lo explico de la siguiente manera. O sea, ¿lo confundió la propia presidenta cuando hace el anuncio un 21 de mayo? No una confusión en el sentido de que, sino que a mi entender, desde el punto de vista de la política, no es una manera de mezclar dos cosas que son de naturaleza distinta y que deberían resolverse de manera distinta. Ajá. Y lo digo por la siguiente, es muy bueno y me parece totalmente correcto que haya una diferencia menor o ninguna entre las cuentas de las diferentes comunas. Y lo digo desde este punto de vista, somos todos ciudadanos de un país, y no porque estemos más lejos o más cerca de un área de distribución debemos ser perjudicados. Es decir, la lógica no debería ser, a mi entender, ¿por qué uno paga en el fondo porque le queda muy lejos, se tiene que pagar más, ¿cierto? Sino debe ser el contrario, somos todos ciudadanos iguales y por lo tanto ciertos servicios básicos, es la misma discusión que se está teniendo hoy día en educación, por ejemplo, o en salud, ciertos servicios básicos deberían ser iguales para todos. Si yo decido como ciudadano que quiero irme a vivir a la punta del cerro, soy chileno, soy igual que los demás, soy libre de instalarme en cualquier parte de este país. El problema es que hay algunos que no pueden decidir. La no, está condición bien, económica te pero el determina punto, de alguna manera. la gente que vive, por ejemplo, en el Alto Biobío, son ciudadanos chilenos como todos los demás y por lo tanto no veo por qué deberían pagar más solo por estar en una zona más aislada o con menos gente, digamos. Desde ese sentido me parece absolutamente correcto la política. El problema es cuando se mezcla la generación. Y ahí yo lo digo que es un problema porque era innecesario meter ese concepto en estricto rigor para solucionar el problema de la tarifa. Pero además nos mete en una discusión un poco compleja que puede, hoy día obviamente no es irrelevante, pero que en el largo plazo nos puede llevar a una discusión, digamos, como decía, compleja. Quiero poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos comunas colindantes, digamos, y gente que viviendo a un lado y otro de la comuna, con una obra eléctrica que está en una de las comunas, pero quizás a menor distancia de gente de la otra comuna que de la comuna que está siendo, por así decirlo, beneficiada por esa reducción por el hecho de tener, digamos, generación eléctrica. ¿Hay ahí realmente equidad o sentido de justicia? Porque en el fondo es una división administrativa, uno podría correr el lápiz un poco para allá o un poco para acá y hubiera quedado las cosas en otra comuna. Me parece que abre además la puerta para decir, bueno, si yo estoy cerca de una panadería, entonces, que me molesta porque me echan humo, las panaderías echan humo, de hecho, Sí, y claro. ¿por qué no me rebajan el pan? Y si yo estoy cerca de un cementerio, que tampoco O la de un gente lo quiere, basural. o de un basural, o de una cárcel, ¿por qué entonces no me rebajan otras cosas? Porque entonces me parece a mí que entra en un terreno complejo que no tiene una solución muy clara y que bastaba con establecer con claridad que era un derecho y que todas las personas tuvieran una tarifa eléctrica similar. Yo creo que bastaba con eso. Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP. Le propongo que a la vuelta de la pausa conversemos respecto de un cambio relevante que viene en esta misma ley.
nunca más a usted, señora, señor, le van a cobrar por si le cortan la luz y tienen que reponerla. Eso es un costo de 12.000 pesos. ¿Por qué? Porque entre todos los chilenos o todas aquellas personas que paguen la cuenta de la luz se va a armar una especie de fondo solidario. ¿Cómo van a cambiar las cosas y por qué? Lo conversamos al regreso de esta pausa. No se vayan. Feliz, triste, contento, enojado, amable. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.